Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Este sábado con muchos temas a tratar. Por supuesto, tenemos que hablar esta semana de la detención tanto de Mantequilla como de Honguito. Sí, señor, y se juntaron como viejos amigos en una celda. También la situación con Haití, con Estados Unidos, alrededor del tema de las repatriaciones. Por supuesto, tenemos que hablar también sobre el tema de la salud, la tridemia o tripandemia que está afectando el país y también temas relacionados con los reclamos de los médicos. Bien, pues vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con todo ese contenido. La escasez de institucionalidad que tiene nuestra sociedad permite que cualquier personaje haga galas de burlas a la justicia y todo ese tipo de cosas. Y ha habido dos casos recientes. Uno es el de Mantequilla y el otro es el de Honguito. Mantequilla, un tipo que hace un negocio piramidal, le promete a la gente que le va a duplicar el dinero, se lo entrega. Gente coge prestado para duplicar el dinero en manos de Mantequilla y a pesar de que todo el mundo lo advirtió, el riesgo que estaban corriendo, decían que como que eso era una maldad o algo así y pusieron su dinero en manos de Mantequilla y obviamente fue a parar a donde se sabía que iba a ir a parar. Y se quedaron sin pito y sin flauta. Sí, porque tú sabes que hubo una reacción inicial de negación, donde había un grupo importante de personas en su natal Monteplata apoyando a Mantequilla cuando fue requerido las primeras veces por las autoridades, pero luego la realidad empezó a dar de frente y es que el dinero no se lo estaban devolviendo y la gente empezó a desesperarse. Estuvo el accidente de tránsito donde murieron varios familiares de él cuando una turba los estaba siguiendo y desde hace tiempo venimos diciendo que él está más seguro preso que en la calle por la cantidad de dinero que debe en este momento. Bueno, pues él se apareció en la policía con un camarógrafo como para demostrarle a sus clientes que a él no lo estaba persiguiendo la justicia y lo dejaron preso. Ya él lo había hecho eso. Él lo hizo en una ocasión anterior y no pasó nada. Y ahora sí, entonces ahora sí lo dejaron detenido y ha estado recluido en una celda después de que varias personas se han querellado en contra de Mantequilla. Ahora tiene de frente, además, a unos 70 ciudadanos que están reclamando la devolución de su dinero. Exactamente, porque lo que pretendía era divulgar ese video, ¿verdad?, en las redes para decirles a las personas que le entregaron su dinero que a él no lo está persiguiendo la justicia. Y tal y como tú señalas, ya no es solamente la justicia, sino también los 70 y pico que ya le tienen querella puesta. Al menos 25 querellas tenía ya cuando la policía lo detuvo. Vamos a ver esa nota del momento en que Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, queda detenido. ¿Cómo que va a ser? ¿Cómo que va a salir? Presidente como Mandela. Como Mandela. Luego de varias querellas interpuestas por inversionistas, finalmente este miércoles la Policía Nacional apresó a Wilkin García, alias Mantequilla. Y es que su detención se produjo esta tarde y fue conducido hasta el Palacio de la Policía Nacional y más adelante hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que el arresto se produjo bajo cargo de estafa y amenaza de muerte. La Fiscalía de Monteplata recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por ciudadanos a través de abogados contra García Peguero, así como unas 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos. Mantequilla se convirtió en un fenómeno primero en Sabana Grande de Boyá, en la provincia de Monteplata, y luego en el resto del país y el mundo por su fórmula secreta, la que utilizaba para duplicar el dinero invertido por sus clientes. Ha nacido un Albert Einstein en República Dominicana. Lo declaramos como un fenómeno. Y atención, superintendente de banco, no hay forma de que alaben a nadie.
Aunque en su momento expertos explicaron que se trataba de un esquema Ponzi piramidal, Mantequilla siempre negó esta versión. Posteriormente empezaron las fallas y el hombre aún adeuda miles de millones de pesos a los inversionistas, quienes reclaman su dinero. Mantequilla será trasladado hasta Monte Plata, donde la Fiscalía de esta demarcación solicitará en las próximas horas prisión preventiva como medidas de coerción en su contra. Bueno, la policía luego lo trasladó justamente a Monte Plata, donde tendrá que enfrentar las medidas de coerción que se le van a imponer. Ya se solicitó prisión preventiva, obviamente, contra él, y mientras tanto hay inversionistas, vamos a llamarle así inversionistas, ¿verdad?, que todavía creen en Mantequilla. Hay muchos que apoyan el arresto de Mantequilla, pero hay algunos que dicen, pero entonces ahora es que menos no va a pagar. Ese todavía, óyeme, ese tipo es tan león, ¿verdad?, que después de que le convence de que le va a multiplicar dinero y le entregan lo que tenían y salieron a buscar más, todavía dicen, pero entonces si lo meten preso no va a poder cumplir. Óyeme, ¿será una brujería o qué será para tupir a la gente de esa manera? Bueno, mira, vamos a escuchar lo que dicen afectados que le entregaron su dinero a Mantequilla. Vine a observar a ver si lo hubieran traído, a ver qué es lo que va a suceder realmente. Nosotros, las personas que hicimos sacrificio para llegar a la mano de esa persona, para exaltar con tanto abuso hoy en día. Porque imagínense, preso, ¿quién paga? Pero que lo suelten, que lo suelten. ¿Te entiendes que lo suelten? ¿Para qué? Claro, pero la gente lo quería. Todos lo queríamos. Y entonces, ¿y ahora? Bueno, él les vendió un sueño de multiplicar su dinero. Pero en lugar de una multiplicación, fue otra operación matemática. Fue resta, que es sinónimo de sustracción. Y bueno, otro que habló esta semana fue el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, que fue la persona que dio la voz de alerta en un principio, justamente advirtiéndole a esa población de Monte Plata que ese negocio piramidal estaba fuera del alcance de la ley. Y así lo dice ahora Alejandro Fernández, que él lo advirtió. Hace ya más de 2 meses hicimos lo que nos correspondía dentro del marco legal actual existente, que era pues emitir una alerta, una advertencia, para que las personas no incurrieran en eso. En su momento también le hicimos una invitación a la persona para que se acercara a las autoridades judiciales para ver cómo se podía desmontar eso de una manera ordenada. Si mal no recuerdo, la persona lo que hizo fue burlarse de mí y de nuestra autoridad. Bueno, Mantequilla había acusado a Alejandro Fernández de ser el causante del problema porque le dijo a la gente que era que se había metido. La verdad que hay que ver cosas. Mientras tanto, los abogados de los estafados están ya activos. El abogado José Christopher Ramírez depositó una querella por 30 millones de pesos a nombre de 70 clientes de Mantequilla y lo acusa no solamente de estafa, sino también de amenazar de muerte a algunos de los estafados. La presencia de nosotros es la querella ya formal que habíamos prometido al pueblo de Sabana Grande de Boyá, la República Dominicana, contra Mantequilla por la estafa, el abuso de confianza, por la asociación de malhechores y por otros también elementos jurídicos que se han constituido en la República Dominicana en contra de más de 600 personas de Sabana Grande de Boyá, haciéndole un daño a la República Dominicana. ¿Qué abogado? Claro. ¿Cuántas personas están representando víctimas de Mantequilla? Nosotros estamos representando ahora mismo más de 70 personas víctimas de Mantequilla y ya, gracias al Señor, nos comprometimos con la Fiscalía de que Mantequilla va a estar aquí, porque y si no está de una manera salomónica para él y sus secuaces, ya próximamente nos entregan la orden de prisión. Y otro caso muy sonado de los últimos días y que finalmente concluyó con un arresto esta semana
fue el caso de Honguito, quien desde hace ya varias semanas estaba el rumor, la especulación, la noción de que habría sido él quien mató a una persona cuando estaba conduciendo, cuando chocó a una persona, estando él tras el volante, a pesar de todas las maromas que hizo para que otra persona asumiera la culpabilidad. Pero finalmente la persona que lo acompañaba en el vehículo, la persona que era su pareja en ese momento, pues confesó a las autoridades lo que había ocurrido y confirmó que era Honguito quien se encontraba conduciendo el vehículo. Él no tiene ni siquiera licencia de conducir y ya finalmente las autoridades han decidido acusarlo. ¿Pero en qué momento lo agarraron? Permitir que este tipo de gente se burle de la autoridad de esa manera. Óigame, por Dios. Pero que el individuo ni siquiera iba en el vehículo. Lo detienen en el Aeropuerto Internacional de las Américas esperando la salida de un vuelo que iba hacia Colombia. Y ahí es donde le echan el guante. Bueno, ahora está preso. Entonces el otro dijo textualmente, según las versiones, cuando fue a la policía: yo soy el responsable del accidente. Bueno, lo van a someter como responsable, pero no del accidente, sino de una trama para engañar a la justicia. Hay que confiar, ¿verdad?, en que va a haber una sanción, porque ya el asunto está en manos del Ministerio Público. Sí, y él está detenido, que justamente se encontraron en la misma celda, él y Mantequilla, y estaban ahí como buenos hermanitos. Vamos a ver esas imágenes. Bueno, ahora el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva, cosa que va a decidir un juez, y las imputaciones son un pequeño rosario. Violaciones al artículo 300, numeral 3, el 303, 5, el 304, 2, el 306, 308, 309 y 310, todos son artículos de la ley 6317 sobre movilidad vial. Así que vamos a ver si puede decir otra vez guau, guau, guau. Bueno, pues ahí están Honguito y Mantequilla, los dos respondiendo ante las autoridades. Dios los cría, ellos se juntan. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, otros temas calientes en la justicia esta semana, las declaraciones de Wilson Camacho, informaciones sobre la operación Catleya, informaciones sobre Alexis Medina Sánchez. Ya regresamos. Bueno, esta semana el director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, Wilson Camacho, hizo críticas al sistema de justicia cuando decidió apelar esa decisión que favoreció a Alexis Medina Sánchez, cambiándole la prisión preventiva por prisión domiciliaria. Bueno, no solamente a él, también a Fernando Rosa, el exdirector del FOMPERI, a José Dolores Santana. Y Camacho se quejó en ese momento sobre la responsabilidad que tienen que asumir los tribunales y, por supuesto, apeló la decisión. Porque lo que se ha informado es que concluyó el plazo de la prisión preventiva que le pusieron en un principio y se negaron a extenderla. Esa fue la decisión. Ahora, Camacho puso este tuit, mírenlo ahí: si los tribunales no asumen su responsabilidad, la justicia no funciona. Se han producido varias decisiones últimamente que tienen a muchos sectores de la sociedad preocupados. El tema de los imputados del acto de corrupción de los 3 brazos, eso no tiene madre. Bueno, ya la semana pasada comentamos que al juez que dictó un acto de no lugar a favor de esa gente, lo está investigando la misma judicatura, es decir, la Suprema Corte de Justicia.
Y luego la Suprema Corte de Justicia le pidió al Ministerio Público que le haga entonces una investigación. Que al principio trataron de confundir diciendo que el Ministerio Público que le coge con los jueces, que respeta, que yo cuánto. Y hubo que aclarar que la iniciativa de investigarlo fue de su propio órgano, la Judicatura, vale decir, la Suprema Corte de Justicia. También hubo algo con el expediente Catleya, que se le ratificó la prisión preventiva a 3 imputados por trata de personas: José Miguel Michel, Angélica Quintero Niño y Daniel Enrique Inirio. Veamos. La juzgadora entendió que los presupuestos que ellos aportaron en audiencia son insuficientes y poco útiles para, en contrapeso con la gravedad de los hechos, la pena imponer el daño a resarcir. Por eso le mantuvo la prisión preventiva a estos 3 y le fijó la revisión obligatoria para el 28 de febrero de 2023. Eso es una etapa del proceso y más adelante, ya en una preliminar, quizá ya tenemos más favorabilidad por parte de la jueza. La verdad es que hay que respetar la ley. Eso está claro. También hay que estar consciente de que el Ministerio Público está haciendo una labor ciclópea con investigaciones y expedientes a casos de corrupción y de otra índole también, de narcotráfico y como en este caso, trata de personas. Y que es comprensible que a veces necesite un plazo mayor para profundizar en las investigaciones, en cuyo caso hace la solicitud de que se amplíe el plazo de la prisión preventiva. Pero es un asunto delicado porque está en juego, bueno, derechos humanos. De manera que no es que estamos ante un Ministerio Público abusador, ni tampoco ante un Ministerio Público deficiente que no prepara los casos a tiempo. Es que ahí hay un personal que es insuficiente y ese personal está haciendo el trabajo como de 5 veces los fiscales que están disponibles. Y las cosas están a la vista. ¿Cuántas cosas han investigado? ¿Con cuánta claridad? ¿Con cuánta contundencia? Que no dejan espacio para el escape con argumentos en un tribunal. Pero son pocos y los recursos tampoco son suficientes. Aún así, están haciendo un trabajo que nunca habíamos visto los dominicanos, que nunca había visto la sociedad dominicana en materia de justicia. Pero la ley es la ley. No nos gusta. A nadie le gusta que a una persona, que todo el mundo sabe lo que hizo, la despachen por, como decía Balaguer, por un tecnicismo legal. Pero precisamente por eso le caímos arriba a Balaguer en aquella época también. Cuando a un señor apellido Marte, creo que Marte Polanco, que lo cogieron preso porque era izquierdista y lo acusaron de espionaje, pero no tenían ninguna prueba de nada, como sucedía normalmente en los 12 años. Y bueno, abogados defensores prepararon un recurso para que lo pusieran en libertad, y Balaguer en un discurso dijo que él no iba a salir libre bajo ningún subterfugio legal. Esa fue la palabra que usó. Bajo ningún subterfugio legal. Se refería a la ley. A Balaguer, cuando le convenía, la ley no era la ley, sino un subterfugio legal. Y preso quedó mientras Balaguer estuvo ahí en la presidencia. Entonces, no podemos dejar que se mezcle lo que sucede en una justicia con un ministerio público que hace un trabajo honesto y eficiente y contundente,
con una época de oprobio contra la ley y sobre todo contra los derechos de los ciudadanos. Así que aunque no nos guste, si se cumple un plazo, se cumplió. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el otro tema importante también de esta semana, la República Dominicana, Estados Unidos, el tema migratorio, Haití. Después de esas tensiones entre Estados Unidos y República Dominicana, recibimos esta semana la visita de la jefa del Comando Sur. Vamos a hablar de todo eso cuando regresemos. Bien, amigos, siguen todos los elementos interesantes que tienen que ver con la devolución de ciudadanos haitianos que aquí están indocumentados, su repatriación por parte de las autoridades, apoyos, protestas y en medio de todo eso una visita significativa, aunque la población no sabe qué fue lo que se trató allí, ni lo sabemos nosotros, ni se sabrá tampoco, ¿verdad? El caso es que, bueno, un aspecto agradable tiene el asunto y es que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, una mujer, creo que es la primera vez en la historia. Ese es un puesto militar de muchísima importancia en los Estados Unidos. Entonces la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos es una mujer, Laura Jane Richardson, y le hizo una visita al presidente. Cada vez que viene un alto militar estadounidense y se reúne con un presidente, hay cosas que están pasando que a veces se pueden sospechar y a veces no, pero ella puede haber venido, lo más probable, evidentemente, es el tema de las repatriaciones de haitianos, el hecho de que el gobierno dominicano, en una actitud, entiendo yo que correcta, no aceptó la sugerencia de Estados Unidos de que aquí se pusiera un campamento de refugiados haitianos, y el hecho de que le pidieran al gobierno dominicano que cesara las repatriaciones y el gobierno dominicano, en lugar de frenarlas, las incrementó. Incluso el presidente, cuando tomó esa decisión, lo dijo: no solamente no la vamos a parar, sino que la vamos a incrementar. Y la incrementó. Y todavía se están haciendo deportaciones. Ese tema tiene muchas aristas. Pero el caso es que lo que ellos hablaron ahí, nosotros no vamos a saber por todos estos tiempos si a esa militar la mandaron a pasarle la mano al gobierno dominicano, en el sentido de, miren, no se pongan así, ¿verdad? Porque la verdad es que la posición del gobierno dominicano ha concitado el respaldo de todo el mundo, menos de un señor que se llama Abel Martínez. Pero hasta la Fuerza del Pueblo. Cosa rara, porque él siempre ha sido un abanderado de ese tema. Eso es lo extraño, pero eso lo vamos a tratar ahorita, lo de ese señor. Pero el caso es que a ella le regalaron una greca. Bueno, una cortesía, ¿verdad? Pero yo no creo que ella vino aquí ni a colar ni a tomar café. No, y que si el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos hubiera sido un hombre, no creo que tampoco le hubieran regalado una greca. Pero bueno. Exactamente. Esas son las cositas. Pero vamos a ver la nota sobre la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Jane Richardson, y que tuvo ese encuentro con el presidente Abinader el pasado miércoles. Por más de media hora, el jefe de Estado y la general comandante del sur de los Estados Unidos se reunieron en la Academia Militar Batalla de las Carreras, donde se realizó la 61ª promoción de 35 cadetes como licenciados en Ciencias Militares. Del encuentro no trascendieron los detalles, pues la prensa no tuvo acceso. En ese sentido, la funcionaria estadounidense refirió que se mantienen sólidas las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos,
en medio del rechazo que han provocado los más recientes pronunciamientos de organismos estadounidenses. And the United States is here as a partner to Dominican Republic, as always. Y los Estados Unidos está aquí como un socio de los estados de la República Dominicana siempre. Previa a esta actividad, la general Richardson sostuvo un encuentro con el ministro de Defensa, encuentro del cual se dijo busca establecer contacto para dar seguimiento y fortalecer los temas relacionados con las operaciones conjuntas que desarrollan ambos países en el campo de seguridad regional, cooperación bilateral y las capacitaciones paramilitares de las Fuerzas Armadas Dominicanas. La comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos también participó hoy en una feria de la salud de la mujer realizada por la Fundación Mauricio Báez, donde habló sobre su misión en el país y de lo que se quiere lograr en cuanto a las atenciones médicas. Agregó que el buque Hospital Confort, que arribó al país, atendería alrededor de 35,000 personas y realizaría unas 100 cirugías. Y del despliegue del Comfort, que se haya hecho escalas en Guatemala, Honduras y Colombia, su estadía aquí, su escala en República Dominicana va a ser la más duradera, por una duración de unos 10 días. Luego de su estancia aquí, la República Dominicana estará partiendo hacia Haití para también ofrecer sus servicios médicos. Obviamente que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el Estado dominicano está haciendo uso de todo su derecho y como todo Estado y como todos los países de este planeta tiene todo el derecho a repatriar a personas que estén sin documentos en su territorio. Siempre hacemos esta observación y la vamos a seguir haciendo. Tenemos todos esos derechos. A lo único que no tiene derecho ningún gobierno, ningún Estado, ningún país es a violar los derechos humanos. Y ahí es donde hay que tener delicadeza, porque aquí les gusta mucho dañar las cosas. Si las repatriaciones son un derecho, y lo son, vamos a hacer bien, vamos a hacerla bien. Y más adelante vamos a tratar el verdadero fondo de todo esto. Uno de los temas preocupantes es la denuncia de que se ha repatriado a menores de edad haitianos sin sus padres. Eso es delicado. Y con eso se debería tener todo el cuidado del mundo. No es que no se haga, pero hay que ser muy cuidadoso para no poner a esos menores de edad en riesgo. No ponerlo de aquel lado a menores de edad que andan sin sus padres. Todo esto vino por un reportaje, creo que fue de CNN, que se basó en informaciones que dio la UNICEF, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF en Haití. El tema ha tenido que tratarlo también la UNICEF en la República Dominicana. Y entonces, el CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, declaró que se está protegiendo a los niños que han sido repatriados sin acompañamiento de sus familiares. Dice también UNICEF aquí que esos niños los reciben el UNICEF que está en Haití y que ellos los ponen en contacto con los familiares. Ojalá que sea así, pero hay que advertir esas cosas. Se difundió un video horrendo, ya pasando del tema de la niñez, de unos policías dándole una paliza brutal, bestial, a 2 haitianos. Señor, si están aquí legalmente, lo que usted tiene que hacer es agarrarlo y mandarlo del otro lado. ¿Y por qué hacer eso? Figura eso en el entrenamiento policial. ¿Le enseñan que ellos están ahí para que las leyes se apliquen o para ellos violarla también? Y todos esos actos de brutalidad los cometen físicamente contra ciudadanos extranjeros, pero moralmente contra el Estado dominicano.
porque es un descrédito para el Estado. Y sobre todo cuando uno ve que tampoco hubo mucho interés en castigar eso, para desalentar esas prácticas. Hay que desalentar esas prácticas. Es como si tuvieran el deseo de que se le dé la razón al que está indocumentado aquí. Pero mira, hubo otra situación también esta semana. Ustedes recuerdan que la semana anterior habían cerrado el portón fronterizo en Dajabón, pero del lado haitiano. Lo habían cerrado los haitianos en protesta precisamente por las repatriaciones. Bueno, pues esta semana parece que no aguantaron más y lo abrieron. Abrieron el portón fronterizo y miles de haitianos cruzaron, como cada semana, a participar del mercado binacional. Así es. Bueno, pero con el tema de las repatriaciones, en ocasiones anteriores lo hemos dicho, hay una situación. Aquí las políticas de migración nunca han enfrentado la raíz del problema, y es el sector empleador que emplea a los haitianos, porque les sale más barato. Esa es la realidad. Vayan a la industria de la construcción, vayan a las empresas agrícolas. Son haitianos. Y deberíamos tener normas y autoridades que se encarguen de hacerlas cumplir para que las condiciones de trabajo sean lo suficientemente buenas, correctas y justas para que los dominicanos vayan y hagan el trabajo. La solución de la altísima inmigración que tenemos nunca llegará si no es mejorando las condiciones de trabajo para los dominicanos. Pero mira, hay otro punto. Todos los países del mundo definen cuál va a ser su política migratoria en el sentido de establecer cuál es la cantidad de mano de obra extranjera que yo necesito y esa es la que yo voy a permitir y en cuáles áreas la necesito y cuántos. Y entonces, en función a eso, se traza la política migratoria. Entonces, mira, por ejemplo, lo que está diciendo el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Él dijo que no es posible producir sin mano de obra extranjera en República Dominicana. Veamos. Decirle al país que la construcción y la agricultura se puede hacer sin los haitianos ahora mismo es mentirle al país. Yo no acostumbro ir a los programas a mentir. No es mi forma. Yo digo lo que siento y hablo sobre la base de la realidad. Y eso lo dice un ministro, ¿verdad? Pero ¿qué dicen? Ministro del actual gobierno. ¿Y qué dicen los empresarios? Recordemos que recientemente la ASIS, que es la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, puso el grito en el cielo porque dijo que necesitaba esa mano de obra, que lo regularicen, pero que se necesita. Bueno, yo diría que más que regularizarla, es crear las condiciones para que sean dominicanos los que hagan el trabajo y encuentren una fuente de trabajo que les alcance para el sustento y que sean dominicanos los que trabajen. Pero siempre se ha visto para otro lado. Eso tiene una raíz y es esa. Allá pasan más trabajo los haitianos que lo que pasamos los dominicanos aquí, que pasamos mucho. Pero allá pasan más trabajo que nosotros. Y así como hay dominicanos que desafían las corrientes del canal de la Mona para ir a buscar oportunidades que no encuentran aquí, los haitianos, que siempre lo he dicho así, que solamente tienen que caminar para entrar aquí, entonces también vienen aquí. Y no es verdad que existe de que un plan que tienen los haitianos de apoderarse, que yo qué. No. Es un tema de oferta y demanda para la mano de obra. Como los haitianos son nuestros vecinos y están peor que nosotros, muchos empleadores aprovechan para pagar menos.
Esa es la raíz. Esa es la raíz. Tendremos que pensar cómo es que vamos a resolver eso de una manera correcta. Pero de que hay que resolverlo, de eso no queda ninguna duda. Y mira, ya para cerrar con el tema haitiano, las declaraciones de Abel Martínez de esta semana criticando al presidente Luis Abinader por enfrentar al gobierno de los Estados Unidos con este tema en el momento en que le estaba reclamando Estados Unidos a República Dominicana de tener las repatriaciones de haitianos y establecer campos de refugiados en el país. Y habíamos dicho que esto era raro realmente en Abel Martínez porque él ha sido un abanderado del tema nacionalista, por decirlo de alguna manera, durante prácticamente toda su trayectoria. Pero esta vez, como es una situación que está enfrentando el gobierno del PRM, pues entonces él decidió criticar la postura del presidente Abinader. Yo no sé cómo un candidato puede convencer a la gente de que tiene la capacidad de gobernar cuando simplemente hay que criticar todo lo que haga el gobierno. Pero señor, si hace lo que usted está pidiendo desde hace 60 años, como ahora usted dice, no, que ahora está mal. Porque lo que él critica no es lo que nosotros criticamos, que es que los maltraten. No, eso él no lo critica. Es que dice que el presidente Abinader hizo mal, se portó mal con los Estados Unidos, que es un aliado. Ajá. Entonces usted apoya la presión de los Estados Unidos. La verdad es que de esa manera no muestra coherencia o la coherencia necesaria para gobernar un país. Ya para finalizar, vamos a hacer una pequeñísima pausa y cuando regresemos el tema salud, que también ha estado caliente, los reclamos de los médicos y el aumento de los casos de coronavirus, de influenza, la tridemia, como la han bautizado. Ya regresamos. Bueno, señores, esta semana el Colegio Médico Dominicano organizó una marcha al Congreso y decidió de paso visitar la residencia del presidente Abinader, que vive cerquita de la Abraham Lincoln. Y se quedaron en la Lincoln con Bolívar. Y qué clase de tapón se generó ahí y se irradió hacia prácticamente toda la ciudad. A mí me tocó, yo estaba realizando un trabajo fuera de aquí y para regresar a la casa, y eso le pasó a muchísima gente más, horas. En realidad los gremios están luchando por el tema de su oposición a la forma en que trabajan las ARS y el modelo realmente está en peligro. Tendría que haber un acuerdo muy grande y con mucho compromiso y con muchos cambios para que los médicos acepten volver a eso. Yo no sé si todavía es tiempo de lograr algo así, pero los médicos se han mostrado intransigentes en esa materia. Y bueno, se han activado las alarmas por el tema del aumento de los casos de coronavirus, aunque el viceministro de Salud Pública, Eladio Pérez, dice que la población no debe alarmarse por estos rebrotes de COVID. Lo que hay no es que alarmarse, es tomar medidas, porque no se trata solamente del COVID, hay también el brote de influenza, el brote del virus sincitial respiratorio que está afectando sobre todo a los niños y sí hay que tomar precauciones. Vamos a ver lo que dijo el viceministro Eladio Pérez. Esta variante, que ya tenemos varios meses teniéndola circulando, no tiene un aumento de la severidad, sino que se cree, porque falta evidencia, que puede ser más contagiosa, pero su letalidad o severidad o agravamiento que puedan tener los pacientes no tiene ningún efecto. Antes de despedir, amigos, quiero invitarlos a que me visiten en YouTube con mi nuevo programa, El Mejor Momento. En la primera entrega tratamos un tema que les atañe a muchos dominicanos, a la mayoría diría yo,
que es la rivalidad deportiva más enconada y pareja del mundo entero en cualquier deporte. Tigres del Licey, Águilas Ibaeñas. ¿Y quiénes son los invitados? Chilote Llenas y Manuel Mota. Yo diría que las dos principales figuras, las más emblemáticas de Águilas y Licey, de aguiluchos y de liceístas. No se lo pierdan, como estos dos caballeros vivieron esa rivalidad cuando eran peloteros activos y managers también. Qué mejores invitados para tratar esa rivalidad histórica que Chilote Llenas y Manny Mota. Bueno, hemos llegado al final de este programa. A cuidarse, señores, mascarilla. El que no se ha puesto la vacuna contra la influenza, póngasela, que está dando muy duro. El que no tiene el refuerzo del COVID, póngaselo también. Vamos a cuidarnos y a prepararnos para las fiestas navideñas para que no haya un rebrote mayor. Mientras tanto, feliz doble sueldo y prósperas mascarillas.